Mi nombre es Marcela Eres, soy médica neumonóloga. Vamos a hablar de estudios funcionales respiratorios, principalmente o básicamente vamos a hablar de tres estudios funcionales respiratorios: la espirometría forzada, la medición de volúmenes pulmonares y la transferencia de monóxido de carbono. Vamos a dedicarle más tiempo a la espirometría forzada, que es el estudio más accesible, de más fácil realización, aunque como les comentaré al final, en la era COVID ha sufrido algunas restricciones, ¿sí? Bueno, la espirometría forzada se puede hacer fácilmente con espirómetros portátiles, que son así de este tamaño, y consiste en analizar en situaciones controladas el, el volumen de aire, en medir el volumen de aire que moviliza en los que se moviliza y la rapidez, es decir, el flujo de este volumen de aire. Vamos a hacer un recordatorio de los volúmenes y las capacidades. Las capacidades era la suma de los volúmenes. Este recordatorio es para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de volúmenes y capacidades y de medición de la función pulmonar. ¿Sí? El volumen corriente es aquel volumen de aire que que movilizamos en una respiración tranquila. Cuando voy a hacer una espirometría forzada, le pido al paciente que inhale profundamente, es decir, que inhale hasta capacidad pulmonar total, que llene de aire los pulmones. Este aire que él, después de una inspiración del volumen corriente, una expiración del volumen corriente, va a inhalar, es la capacidad inspiratoria, que es la suma del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, le pedí al paciente que inhale profundamente y le pido que exhale con fuerza. Por eso la maniobra es forzada, ¿sí? Si no sería una maniobra lenta. Entonces le pido que exhale con fuerza todo el aire. Este aire que moviliza luego de una inhalación tranquila es lo que llamamos capacidad vital. La capacidad vital va a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratoria. ¿Qué diferencia hay entre la capacidad vital y la capacidad pulmonar total? El volumen residual, que era ese volumen de aire que quedaba en los pulmones. Entonces, repetimos, para hacer una espirometría forzada, el paciente respirando tranquilo, es decir, movilizando su volumen corriente, le pido que haga una inspiración profunda hasta capacidad pulmonar total y le pido que exhale en forma forzada, por eso la maniobra forzada, todo el aire que tiene, ¿sí? Entonces, cuando el paciente exhala, todo ese aire que moviliza en la exhalación profunda luego de la inspiración profunda es lo que llamamos capacidad vital. Cuando hacemos una maniobra de espirometría, entonces vamos a obtener unas curvas, que van a ser la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo. Y vamos a tener valores absolutos de, del volumen medido en litros, y vamos a tener valores relativos, que esto es una relación entre los valores medidos y valores estándar, valores predichos, ¿sí? Estos valores de referencia se construyen a partir de el sexo, la talla, el peso, ¿sí? La etnia, la edad. Entonces hay unos valores de referencia con los cuales uno compara los valores medidos, y entonces los valores medidos se expresan en valores absolutos y estos valores relativos o porcentajes respecto del predicho. Los, los parámetros que vamos a ver en una espirometría, ustedes van a ver en un informe espirométrico que hay varios, pero básicamente nos importan dos: el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, ¿sí? Entonces, cuando vemos un informe de una espirometría, miramos esos dos valores y miramos la relación entre esos dos valores, también llamado índice de Tifenot. En realidad el Tifenot se refiere a la relación del volumen expiratorio y la capacidad vital lenta, y estos son forzadas, pero a veces usamos el término en forma indistinta.
¿Qué implica esta relación? Sería el porcentaje de la capacidad vital que corresponde al volumen exhalado en el primer segundo. Bueno, ¿qué patrones espirométricos podemos encontrar? La espirometría puede ser normal o puede estar alterada. Y dentro de las alteraciones tenemos dos, la alteración obstructiva, la alteración restrictiva, y se pueden combinar viendo alteraciones mixtas. Vamos a hablar primero de la alteración obstructiva. La vamos a ver básicamente en dos situaciones. Cuando hay un aumento en la resistencia a vías aéreas, sea por broncoconstricción, por ocupación con moco, por inflamación, caso de asma, caso de una bronquiolitis, o disminución de la fuerza de retracción elástica parenquimatosa, ¿sí? Que nos lleva a cambios de presiones de la vía aérea, y esto se ve básicamente en el enfisema. ¿Cómo va a ser el resultado de una espirometría obstructiva? La relación BEF sub 1, capacidad vital forzada, va a estar disminuida por debajo del 70%, y eso nos habla de obstrucción. Y la alteración del volumen expiratorio forzado nos va a hablar del grado de obstrucción. Un volumen expiratorio forzado normal nos hablará de una obstrucción leve, y a medida que aumenta la alteración de ese volumen expiratorio forzado el primer segundo, la obstrucción será más grave. Un BEF mayor 80 habla de obstrucción leve, entre 80 y 50 moderada, 50 a 30 grave, menos de 30 muy grave. La capacidad vital forzada podrá estar normal o disminuida. ¿De qué va a depender esa capacidad vital? ¿Por qué puede estar disminuida cuando hay obstrucción? Por aumento del volumen residual, ¿sí? El aumento del volumen residual, que nos sugiere atrapamiento aéreo, puede hacer que disminuya la capacidad vital forzada. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor claridad. La alteración ventilatoria restrictiva. En realidad, restricción se define por disminución de la capacidad pulmonar total, ¿sí? Y capacidad pulmonar total, la espirometría no mide. Acuérdense que la espirometría medía capacidad vital. ¿Cuál era la diferencia entre capacidad vital y capacidad pulmonar total? El volumen residual. Entonces, en realidad, si la definición de restricción es disminución de la capacidad pulmonar total y yo mido capacidad vital, que no es lo mismo, en realidad no es lo más correcto decir que una alteración espirométrica es restrictiva, sino que muchas veces van a escuchar el término no obstructiva, ¿sí? Bueno, ¿cuándo vamos a ver esta alteración restrictiva? Y bueno, puede ser cuando se afecte la caja torácica, en el caso de una cifoescoliosis, cuando haya afectación del parénquima pulmonar, como puede ser ocupación por una neumonía o por una enfermedad intersticial pulmonar, o por afectación de la fuerza muscular, como sucede en miastenia gravis, en una enfermedad de Duchenne, en un Guillain-Barré. ¿Cómo va a ser esta espirometría? Cuando la alteración sea no obstructiva o restrictiva, la relación BEF, capacidad vital forzada, va a ser normal, y la capacidad vital forzada va a estar disminuida. El volumen expiratorio forzado será variable. Entonces, bueno, esto es un resumen de los distintos patrones espirométricos de las distintas enfermedades respiratorias, de la obstructiva y la restrictiva, son ejemplos, según la afectación sea parenquimatosa, neuromuscular o de la caja torácica. Las alteraciones ventilatorias mixtas es un patrón en donde se presentan las dos alteraciones, y es necesario hacer estudios de volúmenes pulmonares para poder distinguir o confirmar estas alteraciones mixtas. Se va a dar cuando haya un paciente que tenga más de un problema respiratorio, un paciente con una enfermedad de Duchenne y asma, o un paciente con enfermedad intersticial, fibrosis pulmonar idiopática y EPOC, ¿sí? En estos casos veremos alteración ventilatoria mixta. Es difícil interpretarla solo con la espirometría, la podemos sospechar si conocemos los diagnósticos del paciente, pero es necesario hacer medición de volúmenes pulmonares para poder confirmarla, y vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Bueno, ¿cómo interpreto los resultados de una espirometría? Es importante la calidad de la prueba. Yo no me voy a extender mucho en esto, pero sepan que para que una prueba
sea de buena calidad, tiene que cumplir criterios de aceptabilidad y repetibilidad. Como hay una parte de la prueba que depende de la voluntad del paciente, de la fuerza que haga el paciente y de su efecto aprendizaje también, se hacen varias pruebas, se hace un mínimo de 3 pruebas y tiene que haber repetibilidad, es decir, una variabilidad mínima, perdón, una variabilidad máxima entre prueba y prueba. ¿Sí? Eso tiene que ver con la repetibilidad. La aceptabilidad depende de la forma de la curva, del momento del comienzo de la exhalación, de la presencia de tos, del cierre glótico, bueno, varios datos que nos pueden llevar a esto. Les recuerdo que existen pocas situaciones de contraindicación absoluta, son un poco obvias. Para hacer una espirometría el paciente tiene que estar estable, no le puedo hacer una espirometría a un paciente que esté cursando un neumotórax, que esté con una hemoptisis masiva, que esté cursando un infarto, que tenga un infarto reciente, que tenga angina inestable o arritmias graves, ¿sí? Lo primero que voy a ver cuando veo una espirometría son las curvas. Las curvas me orientan mucho. Resalto esto, que una espirometría forzada normal no descarta enfermedad, si bien es una primera aproximación y de muchísima utilidad y nos permite diagnóstico de muchísimas patologías. Recuerden que si es normal, no es tan sensible como para descartar enfermedad respiratoria. Bueno, les decía que lo primero que vamos a mirar son las curvas. En la curva flujo-volumen, la rama descendente de esta curva, que no depende de la voluntad del paciente, sino de las presiones torácicas, va a estar con una concavidad superior. Esto es típico del patrón obstructivo, así como está el volumen exhalado en el tiempo es más lento, ¿sí? Por la obstrucción, sino habitualmente sería esto. ¿Qué pasa en la restricción? Tenemos menor volumen, ¿sí? La capacidad pulmonar total disminuye, la capacidad vital forzada también disminuye, consecuencia, entonces tenemos menor volumen, por eso vemos el volumen aplanado en la curva volumen-tiempo. ¿Qué otros datos nos dan las curvas? Las obstrucciones, ¿sí? Estos son 3 ejemplos. En las primeras, en línea punteada van a ver lo que sería la curva normal y en línea llena lo que son las curvas alteradas. En las primeras curvas van a ver que hay obstrucción variable de la vía aérea, ¿sí? Porque ven que solo una de las ramas se altera. En esta primera lo que está alterado básicamente es la inspiración, esta obstrucción variable inspiratoria, como no depende, es extratorácica, ¿sí? Extratorácica. En el caso en este segundo gráfico, esta obstrucción variable expiratoria sabemos que es intratorácica, por debajo del manubrio esternal, porque depende de las presiones transparietales, ¿sí? Entonces sabemos que la alteración está dentro del tórax. Y esta es una alteración, una obstrucción fija de la vía aérea. Esto nos permite ver grandes vías aéreas, no les dije, ¿no? Las grandes vías aéreas. Esta es una obstrucción fija, fíjense que hay tanta alteración expiratoria como inspiratoria. Esta es la típica curva en cajón. Bueno, vamos a ver entonces los valores. Una vez que vimos las curvas y nos orientamos, vamos a ver los valores. Primero vemos la relación. Si la relación está disminuida, ya sabemos que el patrón es obstructivo, si es menor al 70%. Y vamos a mirar el BEF para ver el grado de obstrucción según el grado de alteración de este BEF. Si la relación BEF capacidad vital forzada está normal, no es más alta, vamos a mirar la capacidad vital forzada. Si es normal, el estudio es normal. Si está disminuida, tendremos un patrón no obstructivo o restrictivo. Y para confirmar este hallazgo, puede ser necesaria la realización de volúmenes pulmonares, y en un ratito hablamos de esto. ¿Cómo completamos un estudio de espirometría forzada? Con la prueba broncodilatadora, ¿sí? ¿Para qué sirve una prueba broncodilatadora? Para medir la hiperreactividad bronquial. La hiperreactividad bronquial sería una respuesta exagerada de los bronquios ante un estímulo. ¿Cómo realizamos una prueba broncodilatadora? Hacemos una espirometría forzada,
Le aplicamos al paciente un broncodilatador, en el caso de salbutamol son 400 microgramos, y repetimos la espirometría forzada 10-15 minutos después, esperando el momento de acción máxima del salbutamol, y vemos qué diferencia hay entre la prueba prebroncodilatadora y postbroncodilatadora. Decimos que una prueba broncodilatadora es significativa cuando el volumen expiratorio forzado en el primer segundo aumenta 200 mililitros y 12% respecto a la prueba prebroncodilatadora. Y entonces hacemos diagnóstico de hiperreactividad bronquial. Es un estudio altamente sensible, pero no es específico. Si yo necesito diagnosticar hiperreactividad bronquial y la prueba broncodilatadora no fue diagnóstica, puedo realizar un test de provocación bronquial. Es un test muy poco accesible, muy difícil de realizar. El concepto es contrario a lo que es la prueba broncodilatadora. Acá hago una espirometría forzada y someto al sujeto a una situación o a la inhalación de sustancias, se hace con exposiciones de concentraciones en aumento de esa sustancia, y voy a medir el cambio. Lo que voy a medir es que caiga el BEF, que disminuya el BEF. Les vuelvo a repetir, es una prueba poco accesible, muy específica, muy sensible, muy específica, pero poco accesible. ¿Qué sustancias puedo usar? Lo que más se usa es la metacolina en la Argentina, en otros países la histamina, pero también lo puedo hacer con el ejercicio cuando quiero diagnosticar una broncoconstricción inducida por el ejercicio, o si quisiera detectar asma laboral, podría someter al paciente a distintas sustancias que puede haber en el trabajo que yo sospecho que son las productoras de ese asma. Bueno, vamos a medición de volúmenes pulmonares. La medición de volúmenes pulmonares, ¿por qué nos sirve? Como veníamos diciendo, nos sirve para confirmar restricciones, es decir, para ver si la capacidad pulmonar está disminuida, para entender esos patrones mixtos, donde están alterados todos los parámetros, y yo quiero entender por qué, y nos permite diagnosticar atrapamiento aéreo a través del volumen residual, ¿sí? Entonces la medición de volúmenes pulmonares nos va a permitir medir capacidad pulmonar total, capacidad residual funcional, que es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, y el volumen residual. ¿Cómo se miden los volúmenes pulmonares? Hay dos métodos, la dilución de gases y la pletismografía. La dilución de gases consiste en dar mezcla de gases conocidos y medir la diferencia entre inhalados y exhalados, y la pletismografía a través de una cabina cerrada, como ven en la foto, nos permite medir capacidad de expresiones y volúmenes dentro de la cabina durante la inspiración y la expiración, y de ese modo medir los cambios de volumétricos a nivel del volumen pulmonar intratorácico. Volvemos a este gráfico para entender un poquito la medición de volúmenes pulmonares. Si yo tengo un paciente con una relación BEF capacidad vital forzada baja, nos habla de obstrucción, con un BEF bajo, que también nos habla de obstrucción, pero tiene una capacidad vital forzada baja, yo en este caso no puedo saber si hay dos patologías concomitantes o el paciente tiene obstrucción con atrapamiento aéreo. Entonces el volumen pulmonar, que va a medir volumen residual y capacidad pulmonar total, me lo permite ver. Porque en un paciente que tiene atrapamiento aéreo, el volumen residual va a estar aumentado, por eso disminuye la capacidad vital. Pero la capacidad vital pulmonar total va a estar normal o aumentada según el grado de atrapamiento aéreo y la presencia de hiperinsuflación. ¿Se entiende? Si esa capacidad vital forzada disminuida no es por aumento del volumen residual, ¿qué voy a encontrar? El volumen residual normal, pero disminuida la capacidad pulmonar total. Entonces, nos permite entender esos patrones mixtos, nos permite confirmar restricción cuando la sospechamos por disminución de la capacidad vital. El tercer estudio, entonces, la difusión de monóxido. La difusión de monóxido de carbono consiste en dar sirve para medir la difusión de gases a través de la membrana alveolo-capilar. Consiste en dar un gas altamente
con alta difusión a través de la membrana, como es el monóxido de carbono, doy una cantidad de, un volumen de gas conocido, de monóxido de carbono conocido, el paciente inhala, retiene el aire para dar tiempo a esa difusión a través de la membrana alvéolo capilar y exhala. Se mide el monóxido de carbono exhalado y la diferencia entre inhalado y exhalado es lo que me va a dar la difusión de monóxido de carbono. Estamos evaluando varios compartimentos en este caso, ¿no? Otra vez, vamos a ver la ventilación, porque el aire tiene que llevar a los alvéolos, voy a medir esa difusión a través de la membrana alvéolo capilar y la capacidad de transporte de oxígeno, ¿sí? Entonces, situaciones que me aumenten o que me alteren alguno de estos tres compartimentos me van a dar una alteración de la difusión. El enfisema se altera la ventilación y se altera la membrana alvéolo capilar. En la hipertensión pulmonar también se altera la membrana alvéolo capilar. En las enfermedades intersticiales, tanto la ventilación como la membrana alvéolo capilar. Y en situaciones que cambien el transporte de oxígeno, como es la anemia, va a disminuir la difusión de monóxido de carbono. Por eso cuando se informa el monóxido de carbono, se corrige por la hemoglobina. ¿Sí? Es importante tener ese dato para dar un informe. Situaciones que aumenten la difusión de monóxido de carbono, pocas. Hemorragia alveolar, aumenta la hemoglobina a nivel del alvéolo, con lo que aumenta la difusión de monóxido, y la poliglobulia también por aumento de la disponibilidad de hemoglobina. Cuando utilizamos difusión de monóxido, bueno, para ayudar al diagnóstico de enfermedades intersticiales, para el diagnóstico nos permite diagnóstico de enfisema, y se usa básicamente para estudio de la función pulmonar cuando debemos hacer una resección pulmonar, como es en el caso del cáncer de pulmón, pero también en otras patologías. Les decía al principio, esto es para terminar, que la espirometría forzada era un estudio muy accesible, que lo podíamos hacer con el espirómetro que llevamos en el bolso o en la cartera, en cualquier consultorio neumonológico. Pero bueno, esto era hasta la era COVID. La pandemia también afectó la realización de espirometrías. Piensen que la espirometría es un estudio, los estudios funcionales son estudios donde uno debe, el que hace el estudio debe sacarse la máscara, exhalar profundamente, inhalar profundamente y exhalar profundamente. Esto favorece la transmisión del SARS-CoV-2. Entonces, bueno, se hicieron varios recomendaciones de expertos. Esto es un ultra resumen, ¿sí? Solo para que tengan en cuenta que el COVID también afectó la realización de espirometría, ¿sí? Bueno, se recomienda no realizar espirometrías a pacientes que tienen COVID confirmado o que tienen sospecha de COVID, tener en cuenta el momento epidemiológico y la necesidad de la prueba. No es lo mismo un momento de alta tasa de prevalencia del virus como en situaciones de baja circulación viral, y no es lo mismo hacer una espirometría control que una espirometría en un prequirúrgico de un cáncer de pulmón, ¿no? La espirometría de un momento de un control no es una urgencia, y la de las cirugías puede llegar a serlo, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta el riesgo-beneficio. Se recomienda que solo haya una persona mientras se realiza el estudio, el, el, la- utilizar todos los elementos de protección personal recomendados, tener en cuenta las características recomendadas del espacio, del lugar donde se va a realizar la prueba, de la ventilación, deben ser espacios ventilados, hay que higienizar entre paciente y paciente, tener la menor cantidad de cosas expuestas, y esto la higiene debe ser en los 2 metros circundantes a donde estuvo el paciente haciendo la espirometría, la utilización de un filtro antibacteriano de un solo uso para cada paciente, y un tiempo entre 30 minutos entre paciente y paciente para permitir la ventilación. Estas recomendaciones se realizaron durante el año pasado y principios de este año. Seguramente van a ir cambiando, son recomendaciones de expertos, irán cambiando en la medida que
vaya cambiando la situación epidemiológica, la vacunación, ¿no? Esto es previo a estar vacunado, obviamente que la vacuna disminuye el riesgo. Pero bueno, esto es para que recuerden que también en la realización de estudios funcionales, la pandemia ha venido a meter la cola, ¿no? A meter sus condicionamientos para la realización del estudio. Bueno, espero que le haya quedado claro estos temas. De todos modos, en la clase práctica podemos evacuar dudas y hacer ejercicios para aplicar estos conocimientos. Muchas gracias.